espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado. Amigos, un gusto saludarlos por este espacio de la Radio Amiga. Y creo que ha saltado en estos días un tema puntual, importante, donde se ha hablado mucho y como tantas veces me da la impresión que se escapa lo esencial. Me estoy refiriendo al apoyo que se ha dado por parte del gobierno con un apresurado proyecto de ley para la cuenca lechera y los trabajadores de Paysandú y Salto, para la empresa que rodean al asunto de la empresa Philip. En realidad, el problema sustancial de los lácteos en el Uruguay arranca por el hecho de que el Uruguay es francamente un exportador neto de la leche que produce. Y esto es muy importante. Más del 70% de la leche que produce el Uruguay va al mercado exterior. Esto quiere decir que esa producción está sometida a los vaivenes, subas y bajas del mercado mundial con respecto al precio de los lácteos. Y esto fragiliza naturalmente la relación, porque es muy distinto un país gigantesco como Francia, con un mercado interno enorme, o como Estados Unidos, que tienen complejos de producción importantes, pero cuyos costos y cuya rentabilidad está literalmente asociado al volumen del mercado interno. Exactamente lo contrario de lo que pasa con el nuestro. Entonces, cuando a esos países les sobra algo, prácticamente lo rematan en el mercado internacional, porque en realidad el complejo agroindustrial, la producción de leche interna de esos países y los costos industriales se cubren ampliamente por la demanda del mercado interno. En el Uruguay, en la medida de que gran parte de la leche que se produce, el grueso, va para el exterior, no existe por el consumo del mercado interno una amortización del complejo. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando desde hace unos años? Hace 4 o 5 años, el precio de los lácteos tuvo una suba consecutiva, un ritmo espectacular. La leche en polvo llegó a valer más de $5.000 la tonelada. Esto produjo en el mundo, tácitamente, como siempre pasa, un aumento de la producción láctea. ¿Por qué? Porque una producción menos competitiva con ese precio incrementaron su producción por aquí y por allá, y cundió un proceso de sobreoferta que hizo
bajar el precio. Es algo que ya conocemos, porque las economías capitalistas no pueden evitar estos ciclos. Cuando el precio es muy bueno y es muy rentable, muchos tienden a aumentar la producción persiguiendo esa espléndida tasa de ganancia que se presenta. ¿Y qué pasa? Donde aumenta excesivamente la producción, se multiplica la oferta y como tal tienden a bajar los precios. ¿Qué pasó en el Uruguay? Pasó que sobrevinieron prácticamente 3 años de precios ruinosos. Era demasiado poco lo que se le pagaba la leche a los productores. Una gran empresa como Conaprole tuvo la previsión. Cuando se dio ese precio explosivo, allí había gente veterana que ya había visto esta película muchos años antes. Y cuando el precio explotó hacia arriba, tuvo la precaución de empezar a hacer una reserva de dinero, previendo que en algún momento iba a bajar, y con esa reserva amortiguar un poco la caída de precios. Eso lo hizo Conaprole con mucha sabiduría acumulada hija de la experiencia, pero naturalmente otras industrias no lo hicieron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Cuando el precio empezó a bajar y fue tan ruinoso, no fueron pocos los productores de leche, los tamberos, que terminaron largando la esponja. Liquidaron su producción y se dedicaron a otra cosa. En la producción lechera hay que recordar este principio. Por mejores fierros, por mejor industria que usted tenga, los fierros no se pueden ordeñar, no producen leche. Las que producen leche por ahora son las vacas. Y para que las vacas produzcan leche, tiene que haber gente que le dé de comer, las cuide, etcétera, etcétera, etcétera. Si la gente que se dedica a eso se desmoraliza, porque comprende que está trabajando inútil, esa desmoralización lo hace muchas veces liquidar la actividad y dedicarse a otra cosa. Bien, como esto aconteció en parte del Uruguay por la caída de precio, ¿qué nos pasó? Empezaron a quedar fierros, industrias, con mucha menos materia prima. Y aunque el precio empezó a mejorar algo, y solo algo, de aquellos $2.500 la tonelada de leche en polvo, andamos en 3.000 y algo. Sin que estemos en una panacea, el hecho es que bajó globalmente la producción de leche y en algunos lugares bajó mucho más. Entonces nos empezó a quedar capacidad industrial en muchas otras industrias ociosa o relativamente ociosa. Y esta es la razón que nos lleva al hecho de que tengamos plantas que están financiera y económicamente comprometidas. Porque aunque el precio hoy empieza más o menos a cerrar, le ha disminuido muchísimo la cantidad de materia prima que le llega. En este caso, esta industria en cuestión entró en crisis por un lado, porque bajó mucho la remisión de leche. Y al ser una industria que estaba muy endeudada,
porque había hecho reformas gravitantes, importantes, en el momento de esplendor más claro. Se le agrandó la ambición, multiplicó el compromiso, multiplicó la deuda, puso equipamiento y sobrevino la crisis. Lo que antes era un negocio hermoso empezó a ser un negocio apenas de empate y quedó con una deuda mayúscula con dificultades para poderla amortizar. Esta es la crisis de la empresa. Pero atrás de la empresa, como elemento determinante, porque vuelvo a insistir en este concepto, los fierros no se pueden ordeñar. Para producir materia prima de una industria de estas que trabaje, lo primero es que haya tamberos que trabajen y que trabajen duro, buscando su rentabilidad. Si estos se desmoralizan, no hay respuesta que dure para ninguna industria. ¿Por qué? Porque son los tamberos los productores, las vacas de los tamberos, hablando con propiedad, las vacas cuidadas en todo su ciclo, las que van a producir la leche que llega a las plantas industriales. Y no hay una planta industrial láctea que pueda vivir sin gente que le remita leche. Así es la cosa. Las decisiones que ha tomado el gobierno hoy son un intento de mitigar la circunstancia de un grupo de tamberos que hace 4 o 5 meses que prácticamente no cobran. Y en esas condiciones es muy fácil que se desmoralicen. La apuesta es que algo que por la crisis se achicó, no se achique más, no renuncie más, se le tiende un puente. ¿Por qué? Porque tal vez con esta firma o en propiedad de otros, una fábrica bastante nueva, bastante moderna, pueda en algún momento reflotarse siempre y cuando tenga una cuenca de tambero que le mande leche. Si en el medio de esta crisis esta cuenca se deshace, no hay magia que pueda a la larga salvar esta industria y quedará obviamente comprometido el trabajo de los obreros industriales que trabajan en la industria. Hubo muchas idas y venidas, hubo un intento de que Conaprole le cediera un poco de leche, hubo resistencia sindical desde el sindicato de Conaprole, de esas cosas, una serie de dificultades. Tal vez si hubiéramos tenido un espíritu más abierto, esto se pudo haber encauzado hace un par de meses, no para hacer un negocio brillante, sino para aguantar. Por otro lado, pretender vender una industria bastante moderna, traspasarla, que no esté trabajando, es un negocio ruinoso. Aún el Estado, que tiene que cobrarse algunas cuentas por otra ventanilla, deudas al Banco República y eso, difícilmente va a restañar esas cuentas si lo que se tiene que vender es un montón de chatarra abandonada. Es muy distinto vender una fábrica funcionando, que, repito, es bastante moderna, a vender una fábrica que no está funcionando. Y mucho más en la cuestión láctea, donde se depende de la tenencia o no de materia prima, no muy lejos de la planta, en condiciones económicas de abastecimiento diario. Por eso, en una gestualidad, el gobierno ha tratado de establecer un puente
para que los señores tamberos puedan cobrar lo que hace 4 o 5 meses no se les paga, y como tal sigan trabajando y remitiendo leche para mantener de alguna forma viva la empresa, aunque sea pistoneando a media máquina, digamos. Por supuesto que esa empresa necesita más leche, eso es otra etapa, pero hoy la etapa es que los productores que están en esa cuenca sigan produciendo, porque aún en el peor de los casos de que esa empresa tenga que estar cerrada un tiempo, esa leche se puede remitir a otras plantas. Y una cosa es que la semilla, es decir, los zamberos, los productores, queden trabajando y remitiendo incluso a otra planta, eso va a la larga a tender a multiplicar el trabajo. Y se ha dicho, pero el Estado recobrará eso que ha puesto, etcétera, etcétera. En este caso concreto, a la larga, por una ventanilla u otra, el Estado recupera. No se puede recuperar nada de un cementerio, pero si la gente queda trabajando, paga IVA, paga impuestos, consume energía eléctrica, compra cosas y paga impuestos, etcétera, por otra ventanilla el Estado recoge, pero si la dejamos morir, el Estado no recoge absolutamente nada. Hay que ver estas cosas en globalidad. No todas las empresas tienen esta característica. Esta es una característica que tienen las empresas lácteas. Y cada caso hay que mirarlo. Por eso, este no es un acto de regalía, de esfuerzo nacional, ni nada por el estilo, ni para favorecer tal empresario u otro. Es tratar de mantener viva una cuenca que llevó años construirla y que no se demorone. Porque la existencia de esa cuenca, sencillamente, tamberos que sigan trabajando, alimentando sus vacas, cuidándola, reproduciéndola, atendiendo lo sanitario, preocupándose de todos los problemas que significa a diario el manejo de las vacas, es determinante para que puedan existir industrias y como tal trabajadores industriales que ganen su salario y una economía que pague transporte, que pague impuestos, que consuma energía eléctrica, etcétera, etcétera. Lo contrario es ir a la lógica de los cementerios. Desgraciadamente, estas cosas se explican con un lenguaje como para que la gente no entienda nada. Y en realidad me doy cuenta que es muy fácil embarullarle la cabeza a la gente. Pero esta es la característica fundamental que tiene el sector lácteo. Y espero y sueño que los trabajadores de Conaprole, que con todas las dificultades se ganan la vida en una empresa formidable para las dimensiones del Uruguay, se den cuenta que una forma de practicar la solidaridad es encontrar que a esa empresa falta de materia prima se le puedan arrimar algunos litros diarios, unos 100.000 litros, para que pueda sobrevivir hasta que los precios empujen y hagan aumentar la producción. A veces
hay que tomar estas medidas. Y ha costado mucho construir el perfil del Uruguay exportador de lácteos. Es muy fácil desencantar a la gente, pero una de las cosas más difíciles que deben de existir en este país es formar un tambero. Es uno de los oficios más difíciles y no deberíamos nunca estropear la posibilidad que aquellos que están en este oficio renuncien a él, porque el Uruguay ha demostrado que tiene condiciones enormes, viejo país pastor, y que la leche es una materia prima esencialmente industrial que obliga a generar valor, y por ello, a partir de tamberos prósperos puede haber obreros industriales que prosperen y que tengan estabilidad, pero sin tamberos prácticamente la industria no existe por mejores fierros que se tenga. Así de sencillo. Gracias. Espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado.